bendiga a mis hermanos, me da mucho gusto volverlos a saludar. Reciban un cariñoso saludo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Espero que la gracia de mi Señor sea contigo, en tu hogar, con tu familia. Y vamos a presentarnos delante de mi Señor y vamos a presentar este tema, el cuarto tema de sanidad interior, que se llama ¿qué son las ataduras espirituales? Vamos a orar y yo te invito para que le pidamos juntos al Señor a través de su Espíritu Santo que Él mismo nos hable y nos ministre. Amén. Padre, te damos muchas gracias por concedernos estar a través de este medio, primeramente adorando y bendiciendo tu poderoso nombre. Gracias porque tú eres nuestro Dios, digno de toda la gloria, digno de toda la honra y digno de toda la alabanza. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú mismo nos ministres y que el poder de tu Espíritu Divino nos hable, que nos enseñe, nos abra el entendimiento, que la luz de tu palabra alumbre todo nuestro ser, Señor. Y en tu nombre poderoso, Señor, vamos a compartir este tema maravilloso que tú nos lo diste por revelación, que tú mismo nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias, mi amado Dios, en tu nombre precioso compartimos esta palabra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a aprender qué es una atadura. Nosotros de pronto no tenemos mucho conocimiento, hay personas que no tienen mucho conocimiento. Nosotros vamos a ahondar en este tema y vamos a aprender porque la palabra de Dios es luz y nos alumbra y nos enseña. Bueno, vamos a aprender primero qué es una atadura. Una atadura es un lazo puesto por Satanás. Es como si nos colocaran una cadena y nos amarraran ahí, no nos podemos mover. Y fuera de eso, Satanás quiere tenernos esclavos de él. Él quiere dominar nuestra vida y impulsarnos rumbo hacia la muerte, rumbo hacia la destrucción, rumbo hacia el infierno, porque es el propósito de Satanás. Por eso él, para llevarnos al infierno, tiene que atarnos. Y utiliza en el ámbito espiritual varias cosas como atarnos, y vamos a aprender cómo es que el enemigo nos ata. Vamos a aprender y a identificar ese tipo de ataduras. Pero quiero compartirles algo muy importante, que siempre lo tenemos que tener en cuenta y que nunca se nos debe olvidar en este proceso de sanidad interior. El Señor dice en en San Juan capítulo 8, versículo 32 y 36, dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tenemos que aprender a conocerla, a escudriñarla y a entenderla. Y dice en el versículo 36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es nuestro libertador? El Señor Jesucristo. Así que no olvidemos, vamos a estudiar estos temas de las ataduras, pero no olvidemos que Jesús es nuestro libertador. Dios lo envió para libertarnos de toda cautividad. Así que vamos a identificar las ataduras. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos para identificar las ataduras? ¿Cómo podemos identificar las ataduras? Necesitamos la ayuda de alguien que nos vea, que nos examine y se dé cuenta qué tipo de ataduras tenemos. A veces tenemos ataduras que ni nosotros mismos conocemos, ni sabíamos que teníamos esas ataduras en nuestro corazón. Hay un personaje maravilloso que nos puede ayudar en esto. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede ayudar a identificar las ataduras, aún las visibles y las que nosotros no podemos conocer, las que son intangibles, que nosotros no tenemos conocimiento que las teníamos. El Espíritu Santo sí nos puede guiar a toda verdad. En Romanos 8, 26 y 27 dice la palabra del Señor, y de igual manera el Espíritu Santo nos enseña. Quiero que lo busquemos. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede ante el Padre con gemidos indecibles, gemidos que no se pueden describir. Y el 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ante Dios, intercede por los santos. Así que Él es el que intercede por nosotros, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos enseña a pedir como conviene, a orar. Él nos va a enseñar cómo debemos desatarnos, cómo orar para desatarnos, qué trabajo tenemos que hacer para que seamos verdaderamente libres. Bueno, el Espíritu Santo me colocó un ejemplo maravilloso para enseñarme a mí y quiero compartírselos en esta hora. El Espíritu Santo me mostró y me dice: una persona que tiene vestiduras blancas, al mirarse así de frente, se logra ver algunas manchas, ¿cierto? Cuando la luz le ilumina, porque cuando uno está en tinieblas, pues no ve las manchas y tampoco se siente sucio porque está en tinieblas. Pero cuando llega la luz y uno empieza a examinar su vida, empieza a darse cuenta que está llena de manchas. Las manchas son los pecados, las ataduras. Y empezamos a limpiar lo que podemos ver, pero hay manchas que se ubican en ciertas zonas de nuestra vida, las cuales no podemos ver. Por ejemplo, una mancha en la espalda. El Espíritu Santo me mostraba una mancha en la espalda. ¿Quién se puede ver una mancha en la espalda? No la podemos hacer, por más que nos doblemos bien, no podemos vernos las manchas que tenemos en esas partes ocultas. Entonces necesitamos de una persona que nos diga qué tipo de manchas tenemos, o qué pecados, o qué cosas malas tenemos en nuestro interior. La mejor persona, la que lo hace con sabiduría, la que nos dice la verdad, la que nos ayuda en nuestra debilidad, se llama el Espíritu Santo. Por eso necesitamos, para identificar las ataduras, la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, vamos a colocar unos ejemplos que dice la palabra de Dios, donde vamos a estudiar cómo son esas ataduras, cómo se formaron, y vamos a ver estos ejemplos que nos indican lo que estoy compartiendo, de que nosotros los cristianos también tenemos ataduras. De pronto tú dices y piensas: no, pero ¿cómo así que los cristianos y atados? Pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de esto. Vamos a ver un ejemplo que está en San Lucas capítulo 13 y vamos a leer del versículo 10 al 17. Habla acerca de una mujer que estaba atada por el enemigo. Dice así la palabra: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Quiero que lo leas juntamente conmigo. Dice el versículo 10: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: aquí vamos a ver lo que el Señor nos enseña acerca de las ataduras. Dice el Señor, le dice a los principales de la sinagoga: hipócrita, cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Será que el Señor no conocía lo que hacían ellos en secreto? Cuando un burrito, un asno, un animalito estaba enredado, dice que lo soltaban y los llevaban a beber. Entonces el Señor dice, y mire lo que dice el versículo 16: y a esta hija de Abraham, que Satanás había ¿qué?
atado, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos años? 18 años. No se le debía, ¿qué? Desatar. ¿Cómo estaba? Atada. Desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Así que esta hija ¿de qué? De Abraham. Cuando dice hija de Abraham, quiere decir que era una mujer creyente, que era una mujer temerosa de Dios. En nuestros términos, era una mujer cristiana. Pero ¿cómo estaba? Atada por Satanás. Dice que Satanás la había atado por 18 años. O sea que los cristianos podemos tener ataduras. Y dice aquí el Señor, ¿qué tipo de ataduras tenía esta mujer? Dice en el versículo 16, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ligadura. Cuando el Señor habla de ligadura, esta mujer tenía una ligadura. Una ligadura es un lazo puesto por Satanás desde el vientre. O sea, quiere decir que la ligadura era una maldición por causa del pecado de sus antepasados. Y cayó sobre esta mujer y la volvió encorvada y tenía que andar 18 años atada por el enemigo. Entonces, acá es donde el Señor nos enseña acerca de las ataduras. Los cristianos también con ataduras. Yo pensaba que por ser cristiana no tenía ningún tipo de ataduras, que ya iba rumbo para el cielo. Pero doy gracias a Dios que el Señor me pasó por este proceso de pasar por el desierto y esto me impulsó a buscar la presencia del Señor a mayor profundidad y me llevó a darme cuenta que en mí habían muchas ataduras y a través de este proceso el Señor Espíritu Santo me enseñó como un maestro cómo soltarme de estas ataduras y este es el trabajo de sanidad que les quiero compartir. Quiero que veamos otro ejemplo de la palabra de Dios donde habla acerca de las ataduras, de la esclavitud, qué tanto daño nos hacen. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9 nos habla de cómo el pueblo de Israel ya no es una persona, ahora es un pueblo completo que está atado y que está gimiendo. Vamos al versículo 7, Éxodo 3, 7, dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hijos del pueblo de Dios, escogidos por Dios, pero ¿cómo estaban? Atados, estaban esclavos, estaban oprimidos por el enemigo que eran los egipcios y angustiados, desesperados, estaban atados porque no podían ser libres, no podían salir de esa nación. Ahí estaban esclavizados y escasamente trabajaban para medio comer. ¿Será que en esta época será diferente? ¿Será que estamos trabajando como esclavos, atados a diferentes ligaduras de impiedad, a maldiciones, a muchas cosas que el enemigo ha querido traer cautiva a nuestra mente? Bueno, ¿será que la iglesia del Señor puede llegar a estar atada? Vamos a ver lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 52. Versículos del 1 al 4. Vamos a leer Isaías capítulo 52, lo que dice el versículo 1 al 4. Dice como título: Dios librará del cautiverio a Sión,
¿Quién es Sión? Sión es la iglesia del Señor. ¿Y cómo está? Cautiva, atada, y se librará o libertará. Dios libertará la iglesia, en otras palabras. Y mire lo que dice el Señor, lo que le dice a la iglesia. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. ¿Suelta qué? ¿Qué dice ahí en tu palabra? Las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, el asirio lo cautivó sin razón. Pero está hablando el Señor a Sión, a la iglesia del Señor. ¿Será que la iglesia puede estar cautiva? Bueno, yo voy a compartirles cómo es una iglesia cautiva. Es una iglesia que está dormida, paralizada, no tiene crecimiento. Es una iglesia sin poder de Dios. Es una iglesia que tiene las vestiduras manchadas de pecado. Es una iglesia atemorizada. Es una iglesia contaminada de pecado, de celos, de envidias, de discordias, de divisiones, de orgullo, de vanidad. ¿Será que esto hay por ahí en la iglesia del Señor? Y también es una iglesia enamorada del mundo. Es una iglesia, pero está cautiva porque está enamorada de las cosas del mundo. Es una iglesia que no tiene buen testimonio, que se avergüenza de ser cristiana. ¿Será que dentro de la iglesia del Señor hay pueblo de Dios que se avergüenza de decir que es cristiano? Es una iglesia permisiva, es una iglesia que solo le interesa la fama y el amor por el dinero. Es una iglesia que no predica ni evangeliza. Es una iglesia que murmura, que critica, que se queja. Esa es una iglesia que está cautiva por el enemigo. Bueno, vamos a aprender una iglesia que está cautiva, una persona cuando está cautiva por el enemigo tiene diferentes características. Así que vamos a aprender estas características. Lo primero es que una persona que está atada por el enemigo no tiene paz en su corazón. Se siente angustiada, preocupada. Una persona que está atada no puede estar libre, no puede entender la palabra del Señor, no tiene mucho conocimiento, no puede entender lo que el Señor a través de su Santo Espíritu le puede enseñar, porque está atada, cautiva. Una persona cuando está atada no escucha la voz del Señor, no tiene respuesta ni a sus oraciones ni a sus peticiones. Siente que hay un muro de división que separa a Dios de su vida. Como que Dios no nos escucha, Dios no nos oye, como que Dios se olvidó de nosotros. Una persona cautiva o atada no entiende la palabra, la entiende mal, la desvía, la tergiversa. Una persona que está atada no puede ver sus propios errores, no se da cuenta de la condición espiritual en que se encuentra, y es una persona que está llena de argumentos, llena de muchos razonamientos. La palabra de Dios es verdad y es vida, y el Señor vino para libertarnos. Una persona cautiva está en tinieblas. Siente que viene la ruina, siente que vienen las maldiciones, que parece que nadie la entiende, que no hay soluciones para sus dificultades, para las necesidades que tiene, y se siente desesperanzada. Ya no hay solución, piensa que la única solución es la muerte. Una persona que está cautiva
siente en su interior mucho resentimiento, mucha amargura, y esto la lleva al deseo de vengarse. Uy, yo quisiera hacerle mal, que sintiera lo mismo que yo estoy sintiendo. Eso es deseo de venganza. Estas son las características de una persona atada. Pero vamos a ver la parte final, que es cómo se forman las ataduras. Vamos a San Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. San Mateo capítulo 13, y vamos a estar leyendo lo que dice el Señor en el versículo 1 al 9. Dice el Señor, permítame, es que estaba en otra cita. San Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice, parábola del sembrador. Esta parábola nos enseña cosas muy importantes para poder identificar las ataduras. Bueno, dice en el versículo 1, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente enseñaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, vamos a descubrir en esta palabra cómo el enemigo llegó a cautivar una vida. Vamos a aprender sobre esto, porque aquí hay una revelación muy linda. Quiero compartirles, hermanos, que Dios me concede pasar por un desierto y trabajar en el campo, y allí en el campo donde el Señor me puso, en el desierto, me dio grandes enseñanzas muy lindas. Aprendí cosas, y puedo decir, una de mis maestras en esto fue mi suegra. Ella me enseñó muchas cosas importantes, y el Señor la puso en mi camino para aprender de ella también. Así que le doy gracias a Dios por ello. Y el Señor nos enseña a través de esta palabra que nuestro corazón es como un terreno donde se va a sembrar una semilla. Pero veamos que el enemigo vino a sembrar en el corazón de Eva, y de ahí todos los corazones fuimos cautivados por el enemigo. El enemigo empezó a sembrar en nuestros corazones su semilla de pecado. Y esa semilla de pecado hizo que nuestro corazón se volviera un terreno difícil para que la palabra de Dios surgiera. Entonces vamos a ver cómo el enemigo cautivó. ¿Cómo siembra el enemigo su semilla? Es a través de un pensamiento. Ese pensamiento, que parece tan pequeño, es una semilla que el enemigo envía a la mente, y cuando uno lo deja pasar al corazón, el corazón es ese terreno donde se va a sembrar. Y el enemigo sembró en ese corazón el pecado, y nuestro terreno se volvió totalmente difícil. Y tiene 3 partes que el Señor nos muestra en este pasaje: cómo lo volvió el enemigo ese terreno y qué produce ese terreno. Entonces dice, el enemigo hace que la palabra de Dios no llegue a nuestro corazón, sino la pone a un lado. Es la palabra que se siembra junto al camino. Es la palabra que se oye pero nadie la entiende. ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? Porque nuestro corazón está lleno de muchas cosas que nos hacen tanto mal.
y por aquí entra y por aquí sale, porque el corazón está invadido de pecado, está invadido de cosas que nos hacen mucho mal, ataduras, y entonces la palabra de Dios no puede fluir, no la puede entender. La persona dice: yo leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Por qué no la entiende? Porque en el corazón hay muchas cosas que no dejan que la palabra de Dios entre, sino quede junto al camino. Junto al camino es como decir: sí, yo alguna vez escuché decir algo así de la palabra de Dios, pero yo no entiendo eso. Entonces cuando uno no entiende algo, eso que uno no entiende pues no puede producir vida en nosotros. Entonces el enemigo hace que las aves se coman esa palabra. ¿Cuáles son esas aves? Los argumentos, los pensamientos de nosotros. Nosotros pensamos de acuerdo a lo que tenemos en el corazón y eso mismo hablamos. Entonces esos argumentos no nos dejan que entendamos la palabra de Dios. Lo segundo es que el Señor dice que parte de la semilla cayó en pedregales. Los pedregales es esas piedras que endurecieron nuestro corazón. Imagínense ustedes el corazón, un terreno lleno de solo piedras. ¿Quién puede sembrar ahí? ¿Qué tipo de cultivos vamos a tener ahí? ¿Qué producto vamos a sacar ahí si el corazón está lleno de piedras? Por eso muchos dicen: no, yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me hable de Dios, yo no creo en Dios. Cuando una persona manifiesta esto es porque su corazón está lleno de piedras. Y dice la tercera parte del Señor: espinos. La semilla cayó entre espinos. Los espinos es los resentimientos, las amarguras, el dolor que hay en el corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, una de las maldiciones que el Señor le dice a Adán, dice: maldita será la tierra por tu causa, y espinos y cardos se producirá. O sea, los espinos son las amarguras, las tristezas, las desilusiones, los resentimientos. Si nuestro corazón está lleno de todo eso, la palabra de Dios no va a crecer, sino que se va a secar, porque está el corazón lleno de espinos. Por eso es muy importante este proceso de sanidad interior. ¿Cómo nuestra vida va a cambiar si el corazón está lleno de pedregales, lleno de aves que se comen la buena semilla, lleno de espinos que no nos dejan que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y produzca buenos frutos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que debe hacer un sembrador, bueno, esto me lo enseñó mi suegra. Mi suegra decía que para poder ir a sembrar, primero hay que limpiar el terreno. Y así es, para nosotros sembrar la buena semilla, hay que limpiar el terreno de pedregales, de aves que de pronto nos vayan a robar la semilla, o de espinos, porque no podemos sembrar encima de los espinos. Hay que limpiar el terreno, y el terreno es el corazón. Así que nuestro corazón tiene que recibir un proceso que se llama sanidad interior. Hay que limpiar ese terreno para poder sembrar la buena semilla. Dice el Señor que parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Cuando nosotros limpiemos nuestro corazón y limpiemos de todas esas ataduras, el Señor nos hará verdaderamente libres y la palabra de Dios entrará. Conoceréis la verdad. O sea, vamos a conocer la palabra, vamos a entenderla, vamos a decir: oiga, yo he leído esta palabra y antes no la había entendido, ahora sí la entiendo, porque hemos quitado los pedregales, los espinos, todo lo que nos hace mal en nuestro corazón. Por eso es necesario hacer el proceso de sanidad interior. ¿Quién sembró esa semilla mala? ¿Quién sembró el pecado? El enemigo. Dice en el versículo 24 del mismo capítulo de San Mateo 13, versículo 24, dice: les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo
y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién sembró la mala semilla? Satanás. Y dice en el versículo 39, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. Entonces el enemigo es el que vino a sembrar la mala semilla que se llama pecado. Y el pecado nos produjo pedregales, nos produjo espinos, nos produjo muchos problemas y nos ha tenido cautivos. Ahora el Señor dice que nos hará verdaderamente libres. Espero que este tema te haya servido mucho para entender qué es una atadura, cómo vive una persona atada, una persona que está en pecado, es esclava del pecado. Esclava del pecado es que sigue cometiendo pecado porque es una esclava de eso y no puede salir sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que hermanos, no olvidemos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a aprender a limpiar nuestro terreno, nuestro corazón, porque hay que limpiarlo para que Dios nos coloque un nuevo corazón, un terreno limpio donde la palabra de Dios sea sembrada y produzca mucho fruto. Y tú vas a poder enseñar a muchos, ayudar a muchos a sanar sus corazones. Pero primero, empecemos por nosotros mismos. Hagamos nuestra limpieza a profundidad, porque el Señor va a colocar su semilla de su palabra en nosotros y vamos a dar buenos frutos. Hermanos, démosle gracias al Señor por esta enseñanza y sigamos adelante con este proceso de sanidad interior. Padre, yo te doy muchas gracias. Gracias por lo que tú nos has enseñado en esta hora. Bendice a cada uno de los oyentes. Bendice a cada uno que necesita, Señor, que tú intervengas en su corazón. Unción poderosa de tu Espíritu Santo entre a lo más profundo de sus vidas, Señor, y seas tú mismo limpiando el corazón de pedregales, de espinos, sacando fuera toda argumentación, sacando fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu malo, como esta mujer que estaba enferma y tenía espíritu de enfermedad. Jesús lo sacó, limpió su vida, transformó todo su ser y la hizo una nueva persona. Así te pedimos, Señor, que tú hagas en nosotros esa limpieza de sanidad interior de nuestro corazón, para que tú, Señor, siembres tu palabra en nuestros corazones, en una tierra limpia, en una tierra que produzca leche y miel, en una tierra que produzca fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, y te pedimos que tú mismo examines nuestra vida y limpies nuestro corazón. Muchas gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Vamos a aprender cómo liberarnos de esas ataduras, cómo romper esas ataduras en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, Dios me los bendiga.